Gregorio, obispo de Nisa. Discurso sobre los difuntos. Aquellos que, con motivo de los que se marchan de la vida, consideran la consecuencia necesaria de nuestra naturaleza como una desgracia, y se afligen profundamente por los que han pasado de esta vida hacia aquella otra espiritual e incorpórea, me parece que no han reflexionado sobre cuál es nuestra vida, sino que están en la misma disposición de la mayoría que, por alguna costumbre irracional, estima como un bien lo que tiene en el momento presente, cualquier cosa que esto sea. Sin embargo, conviene que quien por la razón y el pensamiento reflexivo está por encima de la naturaleza irracional sea propenso tan solo a aquello que se muestra como bueno y deseable al juicio de la razón, y no elija en absoluto aquello que por alguna costumbre y afección carente de juicio aparezca como placentero y agradable. Por eso me parece bien intentar llevarlos, después de haber rechazado con una argumentación la disposición acostumbrada, a un pensamiento mejor y apropiado a seres dotados de razón. De este modo podría desterrarse de la vida humana el afán irracional de la mayoría por las pasiones. El esfuerzo de nuestro discurso sería coherente en orden al tema propuesto si primero examináramos qué cosa es el verdadero bien, luego observáramos lo propio de la vida corporal y después de eso confrontáramos, por medio de una comparación, las cosas presentes con aquellas que nos están reservadas en esperanza. Así la contemplación podría avanzar hacia el objetivo del discurso, de suerte de cambiar de dirección el pensamiento de la mayoría desde lo acostumbrado hacia lo bello. En efecto, puesto que en todos los hombres hay una disposición natural hacia el bien y hacia esto tiende toda elección que se propone este objetivo de lo bello en todo esfuerzo a lo largo de la vida, por eso la carencia de juicio acerca de lo verdaderamente bueno es causa de que se cometan la mayor parte de las faltas, de modo que, si lo verdaderamente bueno fuera evidente a todos, jamás erraríamos acerca de aquello cuya naturaleza es la bondad, ni seríamos inducidos a probar voluntariamente el mal si las cosas no se tiñeran con alguna engañosa apariencia de belleza. Por consiguiente, antes de todo comprendamos con la razón que es el verdadero bien para que respecto de esto no nos procuremos por error lo peor en lugar de lo mejor. Ahora bien, digo que también es necesario establecer previamente con el discurso una especie de definición característica de lo buscado, por medio de lo cual podríamos obtener una segura comprensión del bien. ¿Cuál es, pues, la característica distintiva de la verdadera bondad? El no ser benéfica solo relativamente ni el revelarse ya útil, ya inútil según las circunstancias, ni el ser bella para alguno y no para otro, sino ser bella en sí según su propia naturaleza y ser del mismo modo para todos y en todo tiempo. Esta es, a mi criterio, la característica infalible y veraz de la naturaleza del bien. En efecto, aquello que no es bello para todos ni siempre ni por sí mismo aparte de las circunstancias externas no podría juzgarse propiamente que está en la naturaleza del bien. Por eso muchos de los que se aproximan irreflexivamente a los seres se imaginaron que lo bello está en los elementos del universo, pero nadie que hiciera un examen a fondo podría reconocer a alguno de ellos como bello por sí mismo, siempre y para todos, pues con la utilidad de cada uno de ellos está unido el efecto opuesto. Por ejemplo, el agua es saludable, por cierto, para los seres que se crían en ella, pero es perniciosa para los seres terrestres si se los sumerge en ella. Del mismo modo también el aire es saludable para los que naturalmente viven en él, pero para los animales acuáticos resulta destructor y perjudicial, siempre que alguno de los seres submarinos llega a estar en él. Así también el fuego, que nos es útil para algunas cosas, se vuelve en muchos casos destructor. Y hasta alguien reconocerá que ni siquiera el mismo sol es bello para todos, ni siempre, ni en todos los casos para los que participan de él. Es, por cierto, muy dañino cuando arde con fuerza desproporcionada y deseca sin medida lo que está debajo, siendo causa de muchas enfermedades, haciendo aún más dolorosa la enfermedad de los que sufren de la vista y engendrando alimañas dañinas y desagradables por la putrefacción de los líquidos. Por consiguiente, según se ha dicho, es necesario elegir como bello, de entre todas las cosas, solamente aquello que se contempla en la naturaleza del bien de manera semejante siempre y para todos, que siempre es tal y no cambia por las circunstancias exteriores. En efecto, respecto de las demás cosas, cuantas por alguna presunción irracional parecen bellas a los hombres, me refiero a las relacionadas con el cuerpo y las cosas exteriores, como la fuerza, la belleza, el linaje ilustre, las riquezas, el poder, la fama y todas esas cosas, creo que hay que callar, porque son de por sí evidentes a todos, y no acumular vanamente en el discurso un montón de cosas ya acordadas. Quien no conoce, en efecto, la fugacidad de la belleza y de la fuerza, la inestabilidad del poder, la inconsistencia de la gloria,
la fútil inclinación de los hombres a las riquezas, cosas materiales en las que se cree encontrar lo bello a causa del color hermoso y su rareza? Habiendo ya explicado esto con claridad, habría que observar, con relación a la vida presente, esa que se realiza mediante el cuerpo, si es de tal cualidad que pueda considerarse que está dentro del carácter distintivo de lo bello o si es algo distinto. Lo que por el discurso se descubra sobre esta guiará, sin duda, la reflexión acerca de las cosas examinadas. ¿Qué actitud es necesario tener respecto del tránsito de esta vida? Ahora bien, nuestra vida corporal es un proceso que consiste en plenitud y vaciamiento, y que se realiza de dos maneras, por medio de la ingestión y evacuación de la comida y de la bebida, y a través de la inspiración y la expiración del aire, sin las cuales la vida en el cuerpo no puede mantener su naturaleza. En efecto, el hombre cesa de vivir cuando la sucesión de aquellas funciones opuestas ya no perturba la naturaleza. Después de esto, por cierto, se detiene totalmente tal actividad, ya que en los que han muerto no entra ni sale nada desde el exterior, sino que el cuerpo, que estaba compuesto de elementos connaturales a él, se separa y se disuelve en aquellos. Después la naturaleza queda quieta, reposando cada elemento en lo que le es afín y de la misma clase. En la tierra lo terreno, en el aire lo propio, en el agua lo afín y en lo cálido lo que le corresponde. Esta masa de elementos disímiles que fueron agrupados violentamente y a la fuerza, ya no se mantiene unida, sino que cada uno de los elementos presentes en nosotros regresa libremente al lugar que le corresponde, y desde este momento la naturaleza hace cesar la cohesión natural que mantiene unidos forzosamente en sí misma a los elementos heterogéneos. Y si alguien incluyera juntamente con lo que se ha dicho en relación a la imagen de esta vida no solo al sueño, sino también a la vigilia, no haría que el discurso se alejara de la verdad. Pues la naturaleza trabaja volviéndose continuamente hacia los opuestos, por una parte relajándose por el sueño y por otra parte tensándose nuevamente por la vigilia, por medio de las cuales se predispone de ambas maneras a evacuarse y nutrirse. Sí, en efecto, la nutrición y la evacuación son las cualidades distintivas de nuestra vida. Sería bueno ahora comparar las características antedichas acerca de la definición del bien con las específicas de la vida, para que examinemos si esta vida es el verdadero bien o si es algo distinto. Porque, sin duda, la nutrición no entraría por sí misma verosímilmente en la naturaleza del bien, pues es evidente para todos que también lo opuesto a esta, hablo de la evacuación, es considerado como bueno. Además, al estar situados en oposición unos a otros, no es posible unir por igual en la idea del bien a los principios opuestos, pues si uno fuese un bien por su propia naturaleza, lo contrario a él sin duda será malo. Sin embargo, la naturaleza obtiene provecho igualmente de cada una de estas funciones. No es posible, pues, que se admita en la definición del bien ni a la nutrición ni a la evacuación. Por consiguiente, queda demostrado que la nutrición es algo distinto al bien, pues tal función no es una disposición deseable unánimemente por todos de cualquier manera, ni en todo momento, ni para todo. En efecto, no solo llega a ser funesto el atiborrarse de alimentos perjudiciales, sino que el extralimitarse por un exceso de los provechosos también viene a ser la causa de muchos peligros y de ruina. Y si a un empacho, antes de conseguir evacuarlo, se le agrega además algún otro exceso, tal estado viene a ser causa de un montón de males que conducen a padecimientos incurables. Por consiguiente, la nutrición no es algo bueno de cualquier manera ni por completo, sino que el provecho de la misma proviene no solo de qué se come, sino también de la ocasión y según la cantidad y la calidad. Así, alguno reconocería que lo considerado es aplicable incluso a lo opuesto. Hablo respecto de la evacuación, también peligrosa para los que la padecen si excede el límite de lo que es útil. Por el contrario, no es inútil si se considera la utilidad de la evacuación teniendo en cuenta juntamente la oportunidad, la cantidad y la cualidad de la misma. Puesto que la imagen de la vida que vivimos no coincide con la característica del bien, habría que reconocer, como consecuencia de lo dicho, que la partida de tal vida no es privación de ningún bien. Pues es evidente que el verdadero, legítimo y principal bien no es ni la evacuación ni la nutrición, las que han demostrado ser provechosas algunas veces, según la circunstancia, el objeto y los individuos, pero en las cuales no está el carácter del verdadero ser del bien. Puesto que la antítesis del verdadero bien es sin duda lo que no es el verdadero bien, la oposición de estos dos conceptos no admite un término medio. Sería consecuente confiar que los que se alejan de lo que no es verdaderamente bello pasen hacia lo que es bello por naturaleza, aquello que siempre, para todo y en todos es bueno, y no según las circunstancias, ni para algo, ni en algunos, ni por algo, sino que es siempre y del mismo modo las mismas cosas. Hacia esto, en efecto,
tiende el alma humana por medio de la vida carnal, recibiendo por otro lado una condición de vida distinta en lugar de la presente, la que es imposible ver con exactitud para los que aún están mezclados con la carne. Pero es posible adoptar una conjetura por analogía partiendo de la eliminación gradual de aquellos aspectos que se conocen de esta vida. No estará más unida a la grosería del cuerpo ni conviviendo con el equilibrio de los elementos opuestos, de los que la batalla indecisa de uno contra otro pone a prueba nuestra buena salud, pues el exceso y la falta de alguno de los elementos opuestos provocan enfermedad y debilidad de la naturaleza del cuerpo. En aquella vida nada se pierde por la evacuación ni sufre por el aumento de peso, sino que es completamente ajena a las molestias del clima, me refiero al frío y al calor, y apartada de todas aquellas contradicciones imaginables. Dicha vida está libre y completamente desligada de todos los penosos achaques, no sufre por el cultivo del campo, ni soporta los dificultosos trabajos de la navegación, ni se humilla con el comercio, apartada de la fatiga de la construcción, del tejido y de las artes manuales, sino que, como dijo Pablo, conduce a una vida tranquila y apacible, no lucha a caballo ni en barco, ni se junta en formación de batalla con la infantería, no se ocupa en la preparación de las armas, no arranca tributos ni construye fosas y murallas, sino que está completamente exenta y libre de tales esfuerzos y no tiene ni genera obligaciones. En ella, la servidumbre y el señorío, la pobreza y la riqueza, la nobleza y la condición humilde, la ordinaria modestia, la digna autoridad y toda desigualdad no tienen lugar. La necesidad de todo esto está eliminada de aquella vida abundante e inmaterial, en la que lo que mantiene la subsistencia del alma no es la participación de algo seco y algo húmedo, sino la comprensión de la naturaleza divina. Y no dudamos que está en comunión con el verdadero y santo Espíritu en vez de con el Espíritu que anima en el aire. En efecto, el goce de aquella vida no se realiza, a semejanza de esta vida, por la alternancia de la posesión y la privación, de los bienes, por su aceptación o rechazo, sino que su plenitud es siempre completa y jamás queda limitada por la saciedad. Pues el alimento intelectual no tiene peso y es insaciable, siempre desbordando inagotablemente los deseos de los que de él participan. Por esto aquella vida es pura y bienaventurada, y no es confundida en el juicio del bien por los placeres de los sentidos. Pues bien, ¿qué motivo hay para afligirnos en el hecho de que nuestros seres queridos partan a este otro lugar? Nada, a menos que alguno considere digno de tristeza el que ellos pasen a una vida no importunada por las pasiones, en la que no existe el dolor de los golpes, no teme la amenaza del fuego o las heridas por el acero, ni las desgracias sobrevenidas por terremotos, naufragios y prisiones, ni los ataques de las bestias feroces, ni los aguijones y las mordeduras de las serpientes y de los animales ponzoñosos. Una vida en la que ninguno se agranda por el orgullo ni se arrastra en la pobreza, no se transforma en una fiera salvaje por efecto de la insolencia ni se aterra por la cobardía, no se inflama por la ira, enloqueciéndose e hirviendo de cólera, ni se turba por causa del miedo al no ser capaz de resistir al arrebato del poderoso. En dicha existencia no hay preocupaciones tales como los caprichos de los reyes, las leyes, las disposiciones de ánimo de los gobernantes, los edictos, el valor del impuesto anual, si cae mucha lluvia e inunda los cultivos, ni si el granizo frustra las esperanzas de los labradores, ni si una sequía deseca todo lo brotado. Está totalmente exenta de los restantes males de la vida terrenal, pues la tristeza de la orfandad no aflige aquella vida, los males de la viudez no tienen lugar en ella, ni la persiguen las múltiples enfermedades del cuerpo, las envidias hacia los que prosperan y los desprecios hacia los que fracasan. Todas aquellas cosas están desterradas de aquella vida, en el pueblo de las almas rige una igualdad y una paridad de derechos en completa y pacífica libertad, obteniendo cada uno aquello que por libre elección hubiese dispuesto para sí. Y si por alguna imprudencia alguno eligiera algo malo en lugar de lo mejor, la muerte no es culpable, pues lo decidido fue elegido por la voluntad con libertad. ¿Por qué pues se afligen los que lloran al muerto? Ciertamente el que se despojó del placer y la aflicción corporales se purificó completamente de toda disposición apasionada, sería más justo que aquel llorara a los vivos, los cuales viven de modo semejante a los que sufren en la cárcel, quienes por el acostumbramiento a las desgracias y a vivir en la oscuridad se habituaron a considerar la vida presente como dulce y sin pena. Quizás también los vivos se afligen por los que salen de esta prisión por su ignorancia de la alegría que espera los que se liberan de la oscuridad. Pues si vieran las maravillas que se encuentran al aire libre, la belleza etérea, la altura celeste y los resplandores de las estrellas, la circunvolución de los astros y las revoluciones del sol, la marcha de la luna y la multiforme belleza de la primavera en los brotes de la tierra, la agradable vista del mar bajo los rayos del sol,
delicadamente agitado por el aire calmo, la belleza de los edificios públicos y las construcciones particulares y públicas, con las cuales se embellecen las célebres y magníficas ciudades. Pues bien, si los que están en la cárcel vieran todo esto, no llorarían a los que salen antes que ellos como si se separaran de algo bueno. En efecto, así como los que aún están encerrados piensan que los que están fuera de la cárcel siguen sufriendo igual que en esta vida lastimosa, así también me parece totalmente posible que los que están fuera de la prisión de esta vida, si es verdad que ellos pueden manifestar, por medio del llanto, su compasión hacia los que sufren, se lamenten y lloren por el que está enredado en las penalidades de esta vida, porque no ve las bellezas trascendentes e inmateriales, los tronos y los principados, las potestades y los señoríos, las huestes angélicas y la congregación de los santos, la ciudad en las alturas y la solemne reunión celestial de los que han sido inscriptos. Pues la superior belleza de aquellos la cual contemplan los puros de corazón, como manifiesta la palabra verdadera, es mejor que toda esperanza y superior a cualquier conjetura. Y no solo por esto los que mueren nos tendrían por dignos de lástima y de aflicción, sino que, rodeados de dolores, la propensión a las miserias ha habituado a los hombres a una vida tal que no toman sus circunstancias como una penosa carga, sino que se esfuerzan como si aquellas cosas fueran a permanecer por siempre. Pues el deseo de poder, la ambición, las voluptuosas glotonerías y cualquier otra cosa por la que el hombre se esfuerza y por las cuales incluso toma las armas, hace la guerra, se matan unos a otros, y toda la miseria y perfidia ejecutada voluntariamente, no es otra cosa que un montón de desgracias, que por su libre albedrío introducen en la vida con diligencia y cuidado. Pero el llanto es una afección del alma que no existe en los muertos porque no sufren ninguna pasión, sino que los que se han apartado de la carne y de la sangre participan de la inteligencia y del espíritu y no tienen una naturaleza tal que pueda ser vista por los que están cubiertos con el espesor material del cuerpo, ni tampoco pueden amonestar por sí mismos a los hombres para que se alejen de su juicio inexacto de la realidad. Así, que nuestro intelecto nos hable en lugar de aquellos, y en cuanto nos sea posible, saliendo de los cuerpos con el pensamiento y habiendo alejado el alma de la inclinación a la materia, digamos: oh hombre, que participas por entero de la naturaleza humana, presta atención a ti mismo según el precepto de Moisés, y conócete a ti mismo, quién eres exactamente, distinguiendo por el razonamiento aquello que eres tú en verdad y aquello que ves que te rodea. Jamás pienses que al observar las cosas que están fuera de ti te estás viendo a ti mismo. Aprende del gran Pablo que ha examinado rigurosamente la naturaleza, quien dijo que existe tanto nuestro hombre exterior como el interior, y mientras el primero se corrompe el segundo es renovado. No pienses, pues, que al mirar al que se corrompe te estás viendo a ti mismo, pues ciertamente algún día también será libre de la corrupción, cuando lo mortal y corruptible sea revestido por lo inmortal e incorruptible en la regeneración, pero mientras tanto cambia y se desintegra, y nuestro exterior se corrompe visiblemente. Por consiguiente, es necesario no prestar atención a esto, porque no atiende a otra cosa más que a las cosas visibles, así lo aconseja Pablo, no fijando la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, pues las que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas, sino que dirigiendo la contemplación hacia lo que es invisible en nosotros, confiemos en que aquello es nuestro verdadero ser, que escapa a la comprensión sensible. Hagamos, pues, según el dicho proverbial, conozcámonos a nosotros mismos. Pues el conocerse a sí mismo purifica de las faltas causadas por la ignorancia. Pero no es fácil conocerse a sí mismo, al menos para el que se quiere conocer a sí mismo verdaderamente, a no ser que alguna reflexión haga posible para nosotros lo imposible. Igualmente obró la naturaleza en los ojos del cuerpo, los cuales, aunque ven todas las otras cosas, permanecen invisibles para sí mismos. Del mismo modo, también el alma examina atentamente todas las otras cosas, presta atención y descubre a sí mismo las cosas externas a sí misma, pero es incapaz de verse a sí misma. Por consiguiente, lo mismo que sucede con los ojos pasa con el alma. También ellos, puesto que no tienen por naturaleza la capacidad para volver la energía óptica hacia la propia contemplación, así poder verse a sí mismos, al contemplar en el espejo la figura y el aspecto del propio ojo, se ven a sí mismos en la imagen. Así también es necesario que el alma mire de lejos a su propia imagen, y lo que viese en la característica a la que se asemeja, lo contemple como propio de sí misma. Pero conviene cambiar un poco de ejemplo, para que la inteligencia acompañe al discurso, pues la imagen de la figura en el espejo se conforma en relación al arquetipo, pero hemos visto lo contrario en la característica del alma, que la figura del alma se representa según la belleza divina. Por consiguiente, cuando el alma viese a su arquetipo, entonces se observaría a sí misma con exactitud.
¿Qué es, pues, la divinidad a quien el alma se asemeja? No es un cuerpo, no es una forma ni una imagen, no tiene tamaño, ni solidez ni peso, no es espacio ni tiempo, ni ninguna otra cosa por medio de las cuales se reconoce el mundo material, sino que, descartando todas aquellas cosas, es necesario pensar en lo que queda como algo absolutamente intelectual, inmaterial, intangible, incorpóreo y sin dimensión. Sí, pues, se acepta tal característica del arquetipo. Es totalmente consecuente reconocer que el alma se ha representado con las mismas características de aquella imagen, de suerte que también ésta es inmaterial, invisible, intelectual e incorpórea. Reflexionemos, pues, sobre cuándo la naturaleza humana se aproxima más a la belleza del arquetipo, si cuando vive en el cuerpo o bien cuando llegamos a estar fuera de él. Sin embargo, una cosa es totalmente evidente, que, así como la carne, siendo material, está relacionada con aquella vida material, así también el alma, cuando se desprende aquella materia que la envuelve, participa de la vida intelectual e inmaterial. ¿Qué motivo hay, pues, para lamentarse por los muertos? Pues si el cuerpo fuera el verdadero bien deberíamos disgustarnos por la separación de la carne porque junto con ella perderíamos, además del cuerpo, toda relación con el bien. Puesto que el bien, de quien hemos sido creados conformes a su imagen, sobrepasa todo concepto y es intelectual e incorpóreo, sería consecuente convencerse que, cuando por la muerte pasemos al estado de incorporeidad, nos aproximaremos a aquella naturaleza que se ha separado de toda crasitud corporal, despojados de la envoltura carnal como de una fea máscara, volveremos a recuperar la propia belleza en la cual fuimos formados al principio, creados a la imagen del arquetipo. Tal pensamiento no debiera ser motivo de tristeza sino de alegría por los muertos porque el hombre, cumplida esa carga obligatoria, no vivirá más como un extranjero. Una vez que regrese a cada uno de los elementos la propiedad que de ellos había tomado, volverá a la morada que le es familiar y natural, pura e incorpórea. Es, pues, la materia del cuerpo algo realmente extraño y ajeno a la naturaleza incorpórea, a la cual el espíritu se ha unido en esta vida por necesidad, conviviendo miserablemente con un modo de vida que le es extraño. Pues la unión de los elementos unos con otros da como resultado una relación forzada y discordante tendiendo, cada uno, por su particular naturaleza, hacia lo que le es propio y familiar, lo mismo que si unos hombres de diferentes pueblos con distintos lenguajes y diversas costumbres constituyeran un pueblo. Pero el espíritu mezclado con estos elementos no es compuesto sino simple y homogéneo por naturaleza, y vive como entre extranjeros y extraños, incompatible con la multitud de elementos que la rodean. Por necesidad, el espíritu se esparce en la multiplicidad corporal y su misma naturaleza se constriñe al unirse a lo que es, de otra naturaleza. Pero cuando los elementos se separan naturalmente unos de otros y tienden hacia lo que le es propio y familiar, la parte sensible, desligada y separada de la unión natural, necesariamente se aflige. La parte intelectual del alma también se aflige junto con la parte sensible, siempre inclinada por el hábito hacia lo que la entristece. Efectivamente, entonces el espíritu cesa de abrumarse y afligirse, cuando sale fuera de la batalla provocada por la unión de los elementos opuestos. Pues tan pronto como el frío es derrotado al prevalecer el calor, o al contrario, el calor es vencido por el aumento del frío, o cuando la humedad retrocede a causa de la preponderancia de la sequía o bien la fortaleza de la sequía es eliminada por la abundancia de humedad, en ese caso, liberado de la guerra en nuestro interior por la muerte, el espíritu alcanza paz, abandonando el campo de batalla, hablo del cuerpo, donde luchan los elementos unos con otros. Al hallarse fuera del cuerpo, vive por sí mismo, recobrando tranquilamente la propia fuerza que ha gastado al unirse con el cuerpo. En efecto, estas y otras cosas similares dice la inteligencia a los que viven en el cuerpo, dejando escapar casi un gemido: oh hombres, no sabéis exactamente quiénes sois, ni tampoco conocéis a dónde iréis. En efecto, la razón aún no ha podido descubrir cuál es la naturaleza de lo presente, sino que presta atención únicamente a lo habitual de la vida, y no es capaz de conocer cuál es la naturaleza del cuerpo, cuál la potencia de los sentidos, cómo es la disposición de los órganos del cuerpo, la distribución de las entrañas, cómo se produce la actividad espontánea de los nervios, cómo algunos de los elementos que hay en nosotros se endurecen para formar el hueso y otros se convierten en el rayo luminoso del ojo, tampoco sabe cómo un mismo alimento y una misma bebida se dividen, por un lado adelgazándose para formar los cabellos, y por otro ensanchándose para formar las uñas, en los extremos de los dedos, o bien como el fuego que arde continuamente en el corazón se esparce por todo el cuerpo, a través de las arterias, ni como lo bebido, una vez que llega al hígado,
cambia no solo su aspecto sino también su cualidad, y por una transformación, se convierte automáticamente en sangre. El conocimiento de todo esto está velado hasta el presente, igual que ignoramos la vida en la que vivimos. Los que viven basados en los sentidos son absolutamente incapaces de considerar a la vida separada de la parte sensible. Pues, ¿cómo alguien podría ver por medio de los sentidos lo que está más allá de ellos? En efecto, ya que ignoramos por igual ambas formas de vida, por un lado, a esta, vida terrenal, porque miramos solamente lo aparente, y por otro, a aquella, vida espiritual, porque no podemos percibirla con los sentidos. Entonces, ¿por qué sufrís, oh hombres, considerando a esta como un bien aunque la desconozcáis, mientras teméis a aquella y os estremecéis como si fuese penosa y digna de miedo por ninguna otra causa más que, porque ignoráis cómo es? Sin embargo, hay muchas otras cosas que las expuestas por nuestros sentidos, y aunque las ignoramos no las tememos. No sabemos cuál es la naturaleza de los fenómenos celestiales, o que conduce el movimiento contrario de las esferas celestes, que mantiene la solidez de la Tierra o cómo la fluida naturaleza de las aguas surge continuamente de la Tierra y la Tierra no se agota y muchas otras cosas, pero no consideramos su ignorancia como temible. Incluso sobre la misma naturaleza divina que supera toda inteligencia, bienaventurada e incomprensible, creemos ciertamente que existe, pero en cuanto a comprender en qué consista el ser de la misma es algo que no puede descubrirse con conjeturas de la inteligencia. Del mismo modo que amamos lo que ignoramos, amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas a lo que no es posible comprender con razonamientos. Pues bien, ¿por qué promover este miedo irracional solo con respecto a la vida que nos aguarda después de esta vida temiendo lo que no conocemos tan solo a causa de nuestra ignorancia, lo mismo que sucede con los niños, quienes se espantan a causa de las suposiciones inconsistentes? El que quiera considerar la verdad de los seres en primer lugar debe hacerse una idea del asunto y luego tener en cuenta cómo es su naturaleza, si es algo útil y aceptable o algo penoso y rechazable. Como alguien que tiene inteligencia consideraría penoso a lo que es absolutamente invisible y desconocido, suponiendo al simple abandono de la costumbre, tan temible, como un fuego o un ataque de una bestia salvaje. En verdad, la vida nos enseña claramente a no prestar atención en absoluto al hábito, sino a orientar siempre los deseos hacia lo bello. La vida de los embriones no se desarrolla en el interior del útero por siempre, pero mientras están en las entrañas la naturaleza les hace grata y conveniente la vida intrauterina. Después que nacen, permanecen mucho tiempo prendidos al pecho materno, pero tal cosa es conveniente y favorable solo mientras su desarrollo aún es incompleto. Después de esto, pasan a otra etapa de la vida y ya no los atrae el hábito de quedarse prendidos al pecho. Luego de pasada la infancia las costumbres son distintas para los jóvenes y para los adultos, edades, por las cuales pasa sucesivamente el hombre, cambiando sin tristeza sus costumbres juntamente con el crecimiento. En efecto, lo mismo que el embrión, que se cría en el útero maternal, si pudiera hablar, se irritaría al ser arrojado de las entrañas por causa del nacimiento y gritaría airadamente su sufrimiento al ser separado violentamente de la agradable vida, lo que, ciertamente, también hace en el nacimiento, largándose a llorar al tiempo que respira por primera vez, como irritándose y quejándose por la separación de la vida a la que estaba acostumbrado. Así también aquellos que se disgustan a causa del cambio de estado de la vida presente me parecen iguales a los embriones, que quieren seguir viviendo por siempre en esta región de contrariedad material. Pero después que el dolor de parto de la muerte hace nacer a los hombres a otra vida, cuando estos pasan hacia aquella luz y aspiran el aire puro, conocen por experiencia cuán superior es aquella vida con respecto a la actual, pero los que son dejados atrás en esta vida húmeda y acuosa, al ser sencillamente embriones y no hombres, compadecen al que se libra antes de las cadenas que nos rodean como si fuera privado de algún bien. Ellos no saben que precisamente por eso, por una parte, se abren sus ojos, como en el recién nacido, cuando sale fuera de lo que ahora lo retiene, pero es preciso comprenderlo como los ojos del alma, con los cuales ve claramente la verdad de los seres, y por otra parte se abren sus oídos, por medio de los que escucha las secretas palabras que al hombre no le está permitido pronunciar, según dijo el apóstol. También abre la boca y aspira el aire puro e inmaterial, por el cual se fortalece para percibir la voz intelectual y la palabra verdadera, cuando se una en el coro de los santos al clamor de los que celebran. Del mismo modo se vuelve digno del gusto divino, por el cual conoce, conforme al Salmo, que el Señor es bueno. A través de la actividad olfativa recibe el buen olor de Cristo, y el alma, al alcanzar la verdad y palpar la palabra según el testimonio de Juan, recibe además la potencia táctil
Sí, pues, tales cosas están reservadas a los hombres después del parto de la muerte. ¿Qué sentido tienen el luto, el semblante sombrío y la tristeza? Que el que examina la naturaleza de los hechos nos responda ahora si piensa que es preferible caer en el error en el juicio acerca del bien por culpa de los sentidos corporales a observar la verdad misma de los hechos con el ojo desnudo del alma. Pues aquí el alma está obligada a someterse a un juicio extraño en su conjetura acerca del bien. Puesto que el cuerpo inmaduro todavía no contiene la potencia del alma en toda su perfección, pero la actividad de los sentidos ya es perfecta en el recién nacido al momento mismo de nacer. A causa de esto el pensamiento es precedido por la sensación en el juicio del bien, y el alma admite sin examen lo que los sentidos, por un hábito prejuicioso, ya han manifestado y aceptado como bueno. Así, se convence de que es bueno aquello que fue confirmado de antemano por la sensación, y considera que lo bueno consiste en algunos colores y sabores y en futilidades tales. Puesto que estas cosas desaparecen después de la salida del cuerpo, es completamente inevitable que el verdadero bien se manifieste al alma, al cual es afín por naturaleza. Pues la vista ya no será seducida a causa de los bellos colores, ya que ese ojo, corporal, no existirá más ni la voluntad se inclinará a ninguna de aquellas cosas que encantan los sentidos, dado que toda sensación corporal se apagará. Cuando participe libremente de la belleza inteligible por la sola actividad intelectual, inmaterial e incorpórea, la naturaleza recobrará el propio bien, el cual no es color ni forma ni distancia ni tamaño, sino que sobrepasa toda sagaz conjetura. ¿Qué, pues, dirá probablemente alguno, disgustado con la vida presente? ¿Por qué asterisco tenemos y un cuerpo y para qué nos fue dado, si fue demostrado por la razón que la vida es mejor separada de éste? Al tal le responderemos que no es pequeño el provecho que pueden obtener de esto aquellos que son capaces de considerar el orden de la naturaleza en su totalidad. En realidad, la vida dichosa es aquella de los ángeles, que no necesita del peso corporal. Ciertamente nuestra vida es incompleta en comparación con aquella, pues la vida presente resulta ser un camino hacia lo que se espera, es lo mismo que se ve en los brotes, en los que el fruto, comenzando a salir de la flor, llega a ser fruto a partir de ella, aunque la flor no sea un fruto. También las mieses que crecen de las semillas no aparecen inmediatamente en la espiga, sino que en principio el brote deviene en hierba, luego al consumirse la hierba se forma el tallo, y así aparece el fruto en la punta de la espiga. Pero el labrador no reniega de esta necesaria sucesión periódica diciendo, ¿por qué aparece la flor antes que el fruto, o a causa de que la hierba brota primero de la semilla, si no solo la flor se cae sino que también la hierba se seca inútilmente, sin contribuir en nada a la nutrición humana? Pero el que considera la prodigiosa acción de la naturaleza sabe que de otro modo el fruto no podría madurar a partir de las semillas y de los brotes, si esta ingeniosa sucesión no le abriese un camino a la madurez. Aunque la hierba que crece de las semillas no tiene provecho para nosotros, no por esto es superflua y sobrante. En efecto, el que necesita de alimento mira a su propia utilidad, pero la inteligencia de la naturaleza no atiende a otra cosa sino a conducir la fructificación hacia él, perfecto crecimiento por medio de una sucesión ordenada. Por eso, al principio, la planta brota desde debajo de la tierra por medio de diversas raíces, a través de las cuales se extrae el alimento adecuado para ella por la humedad. Luego germina la hierba, y el follaje se constituye en una cubierta que protege la raíz de los daños de la intemperie. Así la hierba, aunque no es un fruto, viene a ser una ayuda y un medio para la madurez del fruto. En primer lugar, purga por medio de ella la potencia contenida en la semilla. La naturaleza dispone de antemano la hierba como un residuo del fruto, y luego es un abrigo para la raíz de los daños provocados por el frío y el calor del clima. Pero en cuanto las raíces alcanzan más profundidad y la semilla se hace más vigorosa, entonces la hierba que queda es desechada, pues la raíz ya no necesita de su abrigo. Toda su potencia colabora en hacer crecer el tallo, y la naturaleza lo moldea artísticamente, con la sabiduría de un artesano, en forma aflautada. Este tallo crece derecho, rodeado por sucesivas membranas circulares, pues es necesario que al principio el tallo, que está aún flojo y sin vigor, sea alimentado por ellas, y se apuntale, por seguridad, con los ligamentos internos. Entonces, al alcanzar la altura correspondiente el tallo florece, mostrando la espiga en su membrana externa la cual, dividida en muchas barbas semejantes a cabellos, oculta el grano que crece en las vainas que están en la base de estas. Pues bien, si el labrador no se disgusta por las raíces de las semillas ni por la hierba que crece de la semilla ni por las barbas de la espiga, sino que en cada una de ellas ve una utilidad indispensable, por medio de la cual la naturaleza,
procediendo diestramente, guía al fruto hacia la madurez, purificando la potencia generatriz por la expulsión de las partes inútiles. Mira también tú de no disgustarte por los necesarios medios con que la naturaleza nos hace progresar hacia nuestro fin propio, sino piensa que, conforme a la analogía de las semillas, lo presente siempre es útil y absolutamente necesario para algo, aunque ciertamente esto no sea la razón por la que nacimos. Pues el que nos creó no nos hizo existir para ser un embrión, ni el propósito de la naturaleza atiende a la vida infantil ni tiene como objetivo a las edades consecutivas, por las que continuamente se pasa de un cuerpo a otro por medio del cambio, cambiando simultáneamente el aspecto exterior, ni a la liberación del cuerpo sobrevenida por la muerte, sino que todas estas cosas son una parte del camino por el que transitamos. El propósito y el punto cúlmine del pasaje a través de estas cosas es el regreso al principio, lo cual no es otra cosa que la semejanza con la divinidad. Y así como en la imagen de la espiga el ingenio de la naturaleza demuestra la necesidad incluso de que crezca antes la hierba, ciertamente la agricultura no existe en razón de aquella ni su esfuerzo se dirige a las membranas, las barbas, el tallo o las nervaduras, sino al fruto nutritivo que progresa hacia la madurez por medio de estas. Así también el fin de la vida que se aguarda es la felicidad, pero aquellas cosas que se observan ahora respecto al cuerpo, la muerte, la vejez, la juventud, la infancia y la formación del embrión son como unas hierbas, barbas y tallos, un medio, una progresión y una potencialidad, para alcanzar la madurez esperada. Si observas este fin con serena alegría, no considerarás estas cosas con odio ni serás alterado por la pasión o el deseo que te hagan lamentar el estar separado de ellas, o renegar de la muerte. Y aun cuando el argumento parezca estar fuera de lugar, no es inútil añadir esto al discurso. La naturaleza se ejercita continuamente para la muerte y ésta siempre ha estado unida a la vida que se desarrolla en el tiempo. Pues la vida siempre se mueve desde lo pasado hacia lo porvenir y jamás vuelve hacia lo anterior, y a la energía vital siempre le sigue la muerte, pues pasado el tiempo cesa completamente todo movimiento y energía vital. Puesto que lo propio de la muerte es la inactividad y la inercia, y ambas siempre siguen inmediatamente después de toda actividad vital, no sería falso decir que la muerte está entrelazada con esta vida. Por otra parte, también alguien podría reconocer que la verdad de tal reflexión se impone a nuestra opinión por el testimonio de la misma experiencia. El hombre de hoy no es el mismo que el de ayer en su substrato material, sino que continuamente una parte de él está muriendo y hiede, se corrompe y es expulsada como de una casa. Hablo de la constitución del cuerpo. Y la naturaleza emite la fetidez cadavérica y entrega a la tierra lo que ya ha sido privado de la potencia vital. Por eso, según la expresión del gran Pablo, cada día morimos. Y no permanecemos constantemente iguales en la misma morada corporal, sino que cada vez somos diferentes a lo que antes éramos, cambiando continuamente a un cuerpo nuevo mediante la nutrición y la evacuación. ¿Por qué, pues, nos sorprendemos por la muerte, si ya quedó demostrado que la vida en la carne es una práctica continua y un ejercicio de ella? Y si mencionases al sueño y la vigilia, hablas de otro vínculo de la muerte con la vida. En los que duermen se apaga la sensación, y al contrario, el despertar obra por sí mismo en nosotros la resurrección esperada. Pero de este modo ha quedado claro que nuestra exposición ha conducido el discurso, por la digresión del pensamiento, hacia otras consideraciones. Retomemos pues lo que fue establecido. La naturaleza del cuerpo no carece de utilidad con relación a la esperanza de los bienes que se aguardan. Pues si fuéramos lo mismo que fuimos desde el principio, no necesitaríamos de la túnica de piel, pues brillaría en nosotros la semejanza con la divinidad. La impronta divina que se veía al principio en nosotros no era una cualidad propia de una forma o un color, sino que también el hombre estaba adornado con aquellas cualidades que se observan en la belleza divina, reproduciendo la gracia del modelo por la ausencia de pasión, la felicidad y la incorruptibilidad. Pero luego, por un engaño del enemigo de nuestra vida, el hombre se inclinó voluntariamente hacia lo bestial e irracional. A los irreflexivos probablemente les pueda parecer bueno el reconducirlo por la fuerza hacia el bien y apartarlo del mal aún contra su voluntad, pero al creador de la naturaleza humana, le pareció desventajoso e injusto causarle la pérdida del más grande de los bienes mediante tal disposición. Ya que el hombre fue hecho feliz y semejante a Dios, honrado con la independencia, pues lo propio de la divina felicidad es ser independiente y autónomo. El ser conducido obligadamente hacia algo conllevaría necesariamente la pérdida de su dignidad. Pues si la naturaleza humana, habiendo deseado voluntariamente algo inconveniente, conforme a su independencia, fuera separada a la fuerza y obligadamente de lo que eligió, este hecho sería una pérdida del bien antes poseído y una privación de la dignidad divina, pues la independencia es divina.
Así pues, no solo para que la naturaleza humana conservara su libertad sino también para que desapareciera el mal, la sabiduría de Dios concibió esta idea: permitir al hombre obtener aquellas cosas que deseó para que, al probar los males que deseó y aprender por experiencia cuáles bienes intercambió por aquellos males, volviera voluntariamente a desear la felicidad que tuvo en un principio y quite de su naturaleza, como si se despojara de un fardo, todo lo apasionado e irracional, purificándose a lo largo de la presente vida mediante la ascesis y la filosofía, o después de la muerte por medio del fuego purificador. Es como si un médico, que por su oficio tiene completo conocimiento de los remedios y de los venenos, al aconsejar al joven lo que le conviene, no pudiera mediante su consejo prohibir al inmaduro tanto por su juventud como por su raciocinio a que sea predispuesto a desear con ansia algún fruto o hierba perniciosa, pero dado que tiene a su disposición toda clase de antídotos, le da plena libertad al niño para probar aquellas cosas perjudiciales, para que por esa dolorosa experiencia el niño aprenda lo provechoso del consejo paterno y desee recuperar la salud, retornando nuevamente, por los remedios, al buen estado físico del que se apartó por su insensato deseo de las cosas perjudiciales. Así, el dulce y buen Padre de nuestra naturaleza, quien conoce no solo las cosas por las que nos curamos sino también aquellas por las cuales perecemos, dio a conocer lo perjudicial al hombre y le aconsejó no probarlo. Pero cuando prevaleció el deseo de lo malo no careció de los buenos antídotos, mediante los cuales el hombre puede regresar a la buena salud del principio. Habiendo el hombre preferido el placer material en lugar del gozo espiritual, le pareció bien, a Dios, refrenar en cierto modo su ímpetu por medio de la túnica de piel, la que puso a su alrededor por su inclinación al mal. Con ella la naturaleza irracional fue mezclada con el hombre, y la naturaleza racional fue provista de un vestido con las cosas propias de los animales irracionales por la sabiduría del que distribuye las mejores cosas por medio de los opuestos, pues teniendo en sí misma aquella túnica de piel las cosas que contiene la naturaleza irracional, el placer, la cólera, la glotonería, el deseo insaciable y cosas semejantes, proporciona a la libre elección humana un camino, convirtiéndose en el fundamento de la inclinación hacia la virtud o hacia la maldad. El hombre, pues, convive con estas dos naturalezas durante esta vida. Si, por un lado, separase lo que le es propio de lo irracional por un acto libre y se guardase a sí mismo a través de una vida más distinguida, la presente existencia será purificada de la maldad con que fue mezclada, al dominar la irracionalidad por medio de la razón. Si, por otro lado, se dejase seducir por la inclinación irracional a las pasiones, sirviéndose de la piel animal que colabora con ellas, después de la muerte deseará inútilmente volver al bien, y conocerá la diferencia de la virtud con respecto a la maldad, ya que no podrá participar de la naturaleza divina hasta que la inmundicia mezclada con el alma sea limpiada por el fuego purificador. Estos son los motivos que hicieron del cuerpo una necesidad indispensable para nosotros, mediante el cual se conserva el libre albedrío y al mismo tiempo el ascenso hacia el bien no queda obstaculizado. Al contrario, por esta sucesión periódica surge espontáneamente en nosotros la inclinación al bien. Ya en esta vida carnal algunos viven felizmente por la ausencia de pasiones la vida espiritual, tal como escuchamos que les sucedió a los patriarcas, a los profetas y a los que con ellos y después de ellos subieron hacia la perfección por medio de la virtud y la filosofía. Hablo de los discípulos, apóstoles, mártires y todos los que han preferido la vida virtuosa en lugar de la material, los cuales, aunque son menos en número que la multitud de los que corren hacia el mal, dan testimonio de que es posible obtener la virtud en la carne, pero los demás son despojados de su propensión a la materia por medio del tratamiento posterior en el fuego purificador y vuelven voluntariamente, por el deseo de los bienes, a la gracia que fue asignada desde el principio a la naturaleza humana. El deseo de las cosas extrañas no permanece para siempre en la naturaleza, porque lo que no es propio de cada uno, aquello que la naturaleza no tuvo en sí misma desde el principio, provoca hartura y saciedad. Mientras que la naturaleza permanezca fiel a sí misma, seguirá siempre deseando y amando solo lo que es afín y de la misma especie. Pero si, a causa de una mala elección, se desviase, entonces surge en ella el deseo de las cosas que le son extrañas, cuyo placer agrada no a la naturaleza sino a la parte pasional de la naturaleza. Más al alejarse de la pasión y del deseo de las cosas contra natura, retorna y surge de nuevo en sí el deseo por aquello que le es propio y le corresponde, lo cual es la pureza, la inmortalidad y la incorporeidad. No errará quien diga que esto es propio de la supereminente naturaleza divina. Cuando en los ojos corporales un flujo muy denso enturbia el espíritu óptico, la oscuridad viene a ser lo propio del ojo, porque la densidad es de la misma naturaleza que la oscuridad.
Pero si por medio de un tratamiento médico fuera eliminado lo que molestaba al espíritu óptico, la luz vuelve a ser otra vez lo propio y correspondiente, mezclándose con la pureza y luminosidad de la pupila. De la misma manera, cuando por el engaño del adversario la maldad se filtró en el ojo del alma a la manera de un flujo, el raciocinio se inclinó voluntariamente hacia la vida tenebrosa, familiarizándose con la oscuridad mediante la pasión, pues todo el que practica lo malo aborrece la luz, según afirma la palabra divina. Mas cuando el mal es eliminado de los seres y vuelve otra vez al no ser, la naturaleza mira de nuevo a la luz con placer, al haberse apartado lo que enturbia la pureza del alma. En efecto, ha quedado demostrado, mediante lo que se ha dicho, que es una necedad el tener aversión a la naturaleza carnal. La causa de los males no depende de ésta, pues si no dominaría por igual sobre todos los que han recibido la vida corporal. Pero puesto que cada uno de los hombres mencionados por su virtud vivió en la carne, pero no en la maldad, es evidente a través de ellos que la causa de las pasiones no es el cuerpo sino que lo que produce las pasiones es la libertad de elección. El cuerpo, ciertamente, se mueve de manera acorde a su propia naturaleza, dirigiendo las propias inclinaciones hacia aquellas cosas por medio de las que conserva su propia integridad y su subsistencia. Por ejemplo, para él el alimento y la bebida son necesarios, a fin de que la fuerza que perdió por la transpiración sea de nuevo recuperada. A esto tiende el apetito. También, mediante la sucesión de los nacimientos, la naturaleza del cuerpo, aunque es mortal, se inmortaliza. Por esto también tiene a propósito el instinto tendiente a la procreación. Además de esto, el cuerpo está desprovisto del abrigo de los pelos, por lo cual necesitamos del vestido externo. Pero al ser también incapaces de soportar el calor, el frío y la lluvia, buscamos la protección de las casas. Aquel que considera racionalmente la necesidad de estas cosas, acepta cada una de ellas sin perturbarse, poniendo como límite del deseo al propósito de la necesidad, por medio de cada una de estas cosas la casa, la vestimenta, la unión conyugal, el alimento atiende a lo necesario para la naturaleza. Mas el siervo de los placeres hizo de las necesidades indispensables una vía para las pasiones, buscando la delicia en lugar del alimento, prefiriendo el adorno al vestido, el derroche superfluo en vez de lo necesario para las casas, atendiendo a los placeres inicuos y prohibidos en lugar de a la procreación. A causa de esto, la avidez se precipitó en la vida humana por las puertas abiertas de par en par y junto con las necesidades indispensables brotaron en abundancia, como tallos nudosos y ramas secas, la molicie, el orgullo, la vanidad, el libertinaje de toda clase y cosas semejantes, debido a que el deseo sobrepasó los límites de la necesidad y se ensanchó aún más en los que se interesan en cosas que no aprovechan. Pues, ¿qué tienen en común el provecho del alimento con la plata cincelada con oro y adornada con piedras preciosas? ¿O por qué bordar la vestimenta con hilos de oro, con abigarrada púrpura y con hábiles pinturas, en las cuales los tejedores componen escenas de guerras, de caza y cosas tales en las túnicas y en los vestidos, asociada con lo cual nació la enfermedad de la codicia? Pues para que los materiales de las cosas deseadas abran paso a la codicia y encuentren en ellas su fuerza y poder, la ambición abrió la entrada al deseo insaciable, que es, según Salomón, como el cántaro agujereado, que se sumerge, pero siempre se halla vacío. Por consiguiente, el cuerpo no es la causa de los males, sino que es el libre albedrío el que los produce, desviando el propósito de la necesidad hacia el deseo de las cosas inconvenientes. Por tanto, que los irreflexivos no injurien al cuerpo, el cual, después de esta vida, será transformado y el alma será embellecida conforme a lo divino, purificándose por la muerte de las cosas superfluas e inútiles para el disfrute de la vida venidera. Pues las cosas que ahora tienen utilidad no son igualmente útiles en la vida futura, sino que la disposición de nuestro cuerpo será afín y correspondiente para el goce de aquella vida, convenientemente dispuesta a la participación del bien. Por ejemplo, pues lo mejor es esclarecer la inteligencia con un ejemplo conocido. El lingote de hierro no elaborado también es útil para el oficio del forjador como yunque del artesano, pero cuando el hierro necesita ser trabajado para elaborar algo más fino, entonces el lingote es purificado mediante la acción del fuego, quitándole todo lo terroso e inútil, aquello que los artesanos de esta profesión denominan escoria. Así, trabajado delicadamente, el lingote, que una vez fuera usado como un yunque, llega a ser una coraza o algún otro objeto fino, purificado de tal residuo mediante la fundición. Mientras que era usado como yunque, esta escoria no era considerada un residuo, pues la escoria mezclada en el lingote también contribuye en algo al volumen del hierro. Si hemos comprendido el ejemplo, transfiramos ahora a la reflexión propuesta el sentido contemplado en el ejemplo. Pues bien,
¿Qué significa esto? Al presente la naturaleza del cuerpo tiene muchas cualidades que se parecen a la escoria, las cuales ciertamente contribuyen a algo provechoso a lo largo de la vida presente, pero son absolutamente inútiles e incompatibles en relación a la felicidad que se espera después de esta. Al igual que en el hierro todo lo superfluo es quitado en el fuego de la fundición, así también mediante la muerte se purifica el cuerpo, quitándose todo residuo por la disolución del cadáver. En efecto, para los que reflexionan es completamente evidente cuáles son las cosas de las que al final el cuerpo se purifica, las que si no estuvieran presentes en nuestra condición actual supondrían un perjuicio para esta vida. No obstante, y en favor de nuestra claridad, hablaremos brevemente. Supongamos por un lado al apetito natural actuante en todos en lugar del lingote de hierro, y por otro lado, en vez de la escoria, a aquellos deseos a los cuales ahora se inclina este apetito, los placeres, las riquezas, los honores, el poder, la cólera, el orgullo y cosas parecidas. De todas estas y de cosas semejantes la muerte viene a ser un perfecto purificante. Desnudada y limpiada completamente, de ellas, el apetito se volverá con energía solo hacia lo apetecible, deseable y amable, no desapareciendo del todo los deseos naturales que se hallan en nosotros sino transformándose en razón de la participación inmaterial de los bienes. Queda, pues, el amor incesante por el verdadero bien, queda la loable avidez por los tesoros de la sabiduría, la bella y buena ambición de la gloria dirigida convenientemente a la comunión del reino de Dios y la bella pasión de la insaciabilidad, pues el buen deseo de las realidades superiores jamás disminuye por la saciedad. Por consiguiente, hay que comprender que en el tiempo establecido el Creador de todo volverá a forjar el lingote del cuerpo en un arma de buena voluntad confeccionando, como dijo el apóstol, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el yelmo de la esperanza, y toda la armadura de Dios. Ama al propio cuerpo conforme a la ley del apóstol, el cual dijo que ninguno aborreció el propio cuerpo. Es necesario, por tanto, amar el cuerpo que se ha purificado, no la escoria que se desecha. Pues es verdad, como dijo la palabra divina, que, si la morada terrestre de nuestro cuerpo fuese destruida, en ese caso hallaremos un edificio hecho por Dios, una casa que no está hecha por la mano del hombre, eterna en los cielos, digna de ser morada en espíritu de Dios. Y que nadie me describa el carácter, la forma y la figura de aquella casa no hecha por mano humana como semejantes a las características que ahora se manifiestan en nosotros y nos distinguen a unos de otros por las propiedades particulares. Pues la palabra divina no nos ha proclamado solo la resurrección, sino que la Divina Escritura también garantiza que los que fueron renovados mediante la resurrección necesitan ser transformados. Es inevitable que aquello en lo que seremos cambiados quede completamente oculto e ignorado, pues en la vida actual no se ve ningún ejemplo de lo que se espera. Ahora todo lo denso y sólido tiene por naturaleza el impulso a ir hacia abajo, pero cuando el cuerpo sea transformado tenderá hacia lo alto, diciendo así la palabra. Después de haber sido cambiada la naturaleza en todos los que han vuelto a la vida por la resurrección, seremos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En efecto, si el cuerpo de los que fueron transformados ya no tiene peso, sino que al haber sido cambiados a una condición más divina andan por las regiones celestiales con la naturaleza incorpórea, al mismo tiempo también las restantes propiedades particulares del cuerpo se transforman completamente en algo más divino, el color, la forma, el contorno y todas las propiedades individuales. A causa de esto no vemos ninguna necesidad de observar tal diferencia en los que son transformados por la resurrección, la que actualmente la naturaleza necesita para la continuación de la especie humana, aunque no está claramente probado que no existirán, ya que ignoramos en lo que estas cosas se convertirán después de la transformación. Pero ciertamente no dudamos de que de los muchos se formará un pueblo, cuando todos lleguemos a ser un cuerpo en Cristo, conformados con una marca distintiva, brillando igualmente en todos la semejanza divina. Pero respecto a que se nos dará en la transformación en lugar de aquellas propiedades particulares, ya explicamos que excede a toda idea conjeturable. Mas como no dejáramos agotado del todo el discurso sobre esto, diremos que la diferencia entre lo masculino y lo femenino no contribuye en nada a la naturaleza a excepción de la procreación. Hay que admitir una conjetura en la discusión sobre esto, digna de la alabanza que se debe proclamar al Dios de todo bien, que la potencia generatriz de la naturaleza se transmutará al servicio de aquel parto, del cual participó el gran Isaías cuando dice, por el temor de ti, Señor, concebimos, sufrimos dolores de parto y dimos a luz, realizamos el espíritu de tu salvación sobre la tierra. Sí, pues, tal parto es bueno y la procreación viene a ser causa de salvación,
como dijo el apóstol, jamás cesa de engendrar el espíritu de salvación, aquel que una sola vez dio a luz mediante tal parto la multiplicación de los bienes en sí mismo. Pero aun si alguien dijera que en la resurrección permanecerá idéntico otra vez en nosotros el rasgo distintivo, con que hemos sido conformados, no está al alcance de la inteligencia el suponer si esto será así o diferente. Si alguien dijese que en la resurrección tendremos la misma apariencia, la razón caerá en una gran perplejidad, ya que el hombre no permanece siempre igual a sí mismo en relación a su aspecto exterior, sino que su apariencia cambia tanto por el crecimiento como por las enfermedades. La conformación del infante es distinta a la del muchacho, a la del niño, a la del hombre de mediana edad, a la del hombre mayor, a la del viejo y a la del anciano. Ninguno de estos estadios es igual al otro. También son distintos el afectado por la ictericia y el hinchado por la hidropesía, el que fue consumido por el agotamiento y el que engordó por algún desequilibrio, el bilioso, el sanguíneo, el flemático, conformándose el aspecto de cada uno de ellos según la disfunción que los domina. No es correcto pensar que estas cosas permanecerán después de la resurrección, pues la transformación cambiará todo en algo más divino, y no es fácil conjeturar por analogía qué aspecto tendremos, ya que creemos que los bienes aguardados según nuestra esperanza están más allá de la vista, el oído y la inteligencia. No se equivocará del todo quien diga que la cualidad particular de las disposiciones morales sea quizás la forma, por la cual el aspecto de cada uno será reconocido. Así como ahora cualquier cambio en los elementos presentes en nosotros provoca las diferencias de las características en cada uno, dándole el aspecto y el color propios de la figura por el aumento o la disminución de los elementos opuestos, así también me parece que, en el cuerpo resurrecto, las que modelan la figura de cada uno no son estos elementos sino las propiedades particulares de la maldad o de la virtud, cuya mezcla recíproca dispone el aspecto de un modo u otro. Esta distinción también ocurre más o menos en la vida presente, puesto que la disposición externa del rostro indica la disposición oculta del alma. Por esto reconocemos al que está dominado por la pena, al que se inflama por la cólera y al que está atado por la pasión, y por la parte contraria al hombre sereno, tranquilo, embellecido con la venerable marca de la templanza. En efecto, así como en la vida actual la disposición del corazón es expresada por la apariencia y el aspecto del hombre se representa conforme a la pasión que lo envuelve, así también me parece que, cuando la naturaleza sea cambiada a una condición más divina, el hombre será modelado en su carácter, no siendo de una manera y pareciendo de otra, sino tal como es, sensato, justo, afable, puro, afectuoso, que ama a Dios. Se conocerá de este modo a aquel en quien se halla la mayoría de estas virtudes, o a aquel que es inferior en una pero superior en otra. A partir de tales características, que manifiestan las particularidades de lo más elevado o de su contrario, los hombres se reparten en diferentes categorías que distinguen a cada uno de los demás, hasta que el último enemigo sea anulado, como dijo el apóstol, y la maldad será completamente desterrada de los seres, brillando en todos la belleza divina para la cual fuimos formados desde el principio. Esta es luz, pureza, incorrupción, vida, verdad y cosas semejantes, y no es inverosímil que seamos y parezcamos hijos del día y de la luz. No se encontrará ningún cambio ni diferencia en lo que es del mismo género que la luz, la pureza y la incorrupción, sino que una misma gracia brillará sobre todos, puesto que llegarán a ser hijos de la luz y brillarán como el sol, según la veraz palabra del Señor. Pero también, del hecho de que todos habrán de ser perfeccionados en la unidad conforme a la promesa de la palabra del Señor, se sigue una reflexión. Una única y misma gracia se manifestará en todos, de este modo, cada uno transmitirá al vecino su alegría, y también se alegrará observando la belleza del otro, regocijándose de que ninguna maldad transforme el aspecto en una fea apariencia. Estas cosas han sido discutidas por nuestra razón, a fin de que nos sea posible interpretar las palabras de aquellos que han muerto. Y nosotros, con la palabra del gran Pablo, aconsejaremos a los que están profundamente afligidos. No quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los que han muerto, para que no os aflijáis como los demás que no tienen esperanza. Sí, pues, algo digno de atención hemos aprendido acerca de los que han muerto, sobre cuyo destino reflexionó nuestro discurso. No aceptemos la aflicción innoble y grosera, pero si aún así es necesario hacer luto, prefiramos la aflicción loable y virtuosa. Igual que el placer es, por un lado, brutal e irracional, más por otro lado puro y espiritual, así también lo contrario al placer se puede distinguir en perversión y virtud. Hay una forma de luto estimable y que no rechaza la adquisición de la virtud, contraria a la tristeza irracional y grosera.
El que se dejó agobiar por esta después se arrepentirá igual que el que se apartó fuera del límite establecido y fue vencido por la pasión. El luto estimable conlleva una tristeza que no da motivo para arrepentirse ni avergonzarse a los que se conducen virtuosamente en la vida. Se aflige verdaderamente el que tiene conciencia de aquellos bienes de los cuales ha caído, comparando esta vida caduca y sucia con aquella pura felicidad, la que poseía antes de contentarse con poseer lo malo. Y cuanto más pesada hace el luto a esta vida, tanto más se apresura a adquirir los bienes tan deseados, pues la conciencia de la pérdida del bien incita a procurar con diligencia aquello que se desea vivamente. Pues bien, puesto que hay también un luto saludable, según indicó la razón, sabed, los que os dejáis llevar fácilmente por el sentimiento de aflicción, que no prohibimos el luto, sino que aconsejamos observar el bueno en lugar del que se describió. No os aflijáis, pues, con el dolor del mundo que da por resultado la muerte, según dijo el apóstol, sino con el que es según Dios, cuyo fin es la salvación del alma. El llanto derramado a la ligera y sin razón por los que han muerto viene a ser también un motivo de condena para él, que administra mal lo útil. Si el que creó todo con sabiduría forjó a la naturaleza con esta disposición la cual, por una parte, es un recurso para purificarla del mal antes dominante, y por otra, para hacerla partícipe de los bienes esperados, el que derrama el llanto a la ligera y sin razón será acusado por su propio Señor, según la palabra evangélica, como un mal administrador que despilfarra sin provecho la riqueza que le fue confiada. Todo lo que contribuye al bien se cuenta entre los tesoros de gran precio. No quiero pues que ignoréis, hermanos, las cosas que hemos aprendido acerca de los que han muerto, aun cuando el Espíritu Santo revele a los perfectos un conocimiento distinto, para que no os aflijáis como los demás que no tienen esperanza. Solo los incrédulos limitan sus esperanzas a la presente vida, y por esto consideran la muerte como una desgracia, porque no esperan lo que nosotros creemos. Nosotros le hemos creído al gran garante de la resurrección de los muertos, al que es Señor de toda la creación, quien no solo murió sino también resucitó, para que la palabra sobre la resurrección se confirme con los hechos. Tenemos la esperanza indudable de los bienes, estando presente la cual no tendrá lugar la aflicción por los muertos. Nuestro Dios y Señor Jesucristo, Consolador de los humildes, consolará vuestros corazones y os sostendrá en su amor por sus misericordias. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.